Comenzamos con el primer módulo del curso de capacitación para médicos de atención primaria en el manejo de la hipertensión arterial. En este módulo vamos a tratar el tema de la hipertensión, su definición, clasificación y la epidemiología de este importante problema de salud. Este curso está basado en el JN7, que es el séptimo informe completo del Comité Nacional Conjunto en Prevención, Detección, Evaluación y Tratamiento de la Hipertensión Arterial. Pero además incluye tanto datos locales aportados por estudios nacionales, reportes del Ministerio de Salud a partir de datos aportados por la Dirección de Enfermedades Crónicas No Transmisibles y del programa Remediar Más Redes. Todos los contenidos han sido adaptados en lo posible al contexto local. Las próximas 3 diapositivas contienen mensajes claves de este informe. Uno de los mensajes es que entre mayores de 50 años, la presión arterial sistólica es un factor de riesgo más importante que la presión arterial diastólica. A partir de valores de presión arterial de 115/75, el riesgo de presentar un evento cardiovascular se duplica con cada incremento de 20 milímetros de mercurio para la presión arterial sistólica y 10 milímetros de mercurio para la presión arterial diastólica. Esto quiere decir que una persona que tenga valores de presión arterial de 135/85 va a tener más riesgo cardiovascular que una persona que presente valores normales, por ejemplo 115/75. Este punto es importante porque estas personas no son hipertensas. Sin embargo, los que tienen 135/85 van a tener más riesgo. Otro mensaje clave importante es que aquellas personas, aunque sean normotensas a la edad de 50 años, van a tener un riesgo acumulado del 90% a lo largo de la vida de desarrollar hipertensión. ¿Qué significa esto? Que la mayoría de nosotros vamos a ser hipertensos en algún momento. Otro concepto importante es el concepto de prehipertensión. Y se considera prehipertensa a aquellas personas que presentan valores de presión arterial sistólica entre 120 y 139 y de presión arterial diastólica entre 80 y 89. Este grupo de pacientes se beneficia especialmente de modificaciones en el estilo de vida para poder prevenir enfermedades cardiovasculares. A la hora de elegir un fármaco para tratar la hipertensión arterial, se recomienda empezar con un diurético tiazídico, ya sea solo o combinado con otra droga antihipertensiva. Hay ciertas condiciones que requieren drogas específicas. Por ejemplo, si un paciente tiene antecedentes de haber presentado un infarto agudo de miocardio y nosotros realizamos el diagnóstico de hipertensión arterial, se recomienda tratar a este paciente con un beta bloqueante como el atenolol o un inhibidor de la enzima convertidora como el enalapril. Otro mensaje que es muy importante es que la mayoría de las personas hipertensas van a necesitar 2 o más fármacos para poder alcanzar el control de la presión arterial, que es nuestro objetivo terapéutico. ¿Qué significa esto? Que vamos a necesitar que ese paciente alcance valores de presión arterial menores a 140/90. Si nuestro paciente al momento del diagnóstico presenta valores mayores a 160/100, la recomendación será empezar el tratamiento en este paciente con 2 fármacos, uno de los cuales debería ser un diurético tiazídico, como por ejemplo la hidroclorotiazida. Para que el tratamiento sea efectivo, es muy importante que los pacientes se encuentren motivados. Y esto ocurre cuando existe una buena relación médico-paciente basada en la confianza y en las experiencias positivas que haya establecido el paciente con su médico tratante. La empatía ayuda a establecer el vínculo, genera confianza y además es un potente motivador.
Otro punto que es importante es que el juicio clínico del médico sigue siendo el pilar fundamental para el tratamiento. La hipertensión es un problema de salud a nivel mundial. Se estima que el 26.4% de la población adulta presenta hipertensión. Esto afecta a 972 millones de personas. La hipertensión es el principal factor de riesgo de muerte y la principal causa de carga de enfermedad. Como explicamos anteriormente, en aquellas personas que son normotensas, ya sean hombres o mujeres, a la edad de 55 o 65 años y que sobreviven a la edad de 80-85 años, el riesgo de padecer hipertensión es muy alto, 90%. Lamentablemente, tanto en el mundo como en nuestro país, el grado de conocimiento, tratamiento y control de la presión arterial son bajos. Estas cifras son aún más bajas en los grupos de menor nivel socioeconómico. Esta figura muestra el riesgo acumulado en hombres y mujeres normotensos a los 55 de padecer hipertensión a lo largo de la vida. Llega al 90% en aquellas personas que superan los 85 años. ¿Cuál es la epidemiología de la hipertensión arterial en nuestro país? Aunque todavía no existen estudios poblacionales de muestreo aleatorio y representatividad nacional que hayan investigado la prevalencia de hipertensión con mediciones directas de la misma, la Encuesta Nacional de Factores de Riesgo del año 2009 reportó una prevalencia de hipertensión por autorreporte del 34.8%. Se observó que un menor nivel educativo y un menor nivel de ingresos se asociaba con una mayor prevalencia de hipertensión arterial, lo que significa que se observa esta condición con mayor frecuencia entre las personas menos educadas y con menores ingresos. La prevalencia de hipertensión también aumenta con la edad. Lamentablemente, el grado de conocimiento, tratamiento y control de la hipertensión arterial son bajos en nuestro país. La gente no sabe que es hipertensa, pocos reciben el tratamiento antihipertensivo, a pesar de estar disponible en programas de dispensación gratuita de medicamentos como el programa Remediar. Y muy pocos son los pacientes que están controlados, o sea, que sus valores de presión están por debajo de 140/90. Dado que la hipertensión explica el 62% de la enfermedad cerebrovascular y el 49% de la enfermedad coronaria, surge la necesidad impostergable de controlar esta epidemia, dado que las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte en nuestro país y la hipertensión es un factor causal de las mismas. En esta tabla se comparan las tasas de conocimiento, tratamiento y control de la hipertensión arterial de dos estudios. El NANES, o Encuesta Nacional del Examen de Salud Nutrición realizado en Estados Unidos durante el 2009 al 2010, y las estimadas para la Argentina en el estudio CESCAS, que es un estudio de corte que evalúa la distribución de los factores de riesgo cardiovascular y los eventos cardiovasculares. El mismo es conducido por nosotros en IEX y se está llevando a cabo en 3 países del Cono Sur, Uruguay, Chile y Argentina. En la Argentina se está realizando en la ciudad de Bariloche, Río Negro y en Marcos Paz, provincia de Buenos Aires. Los resultados del estudio CESCA son preliminares, todavía no han sido publicados, pero en ambos estudios, tanto el NANES como el CESCAS, se realiza, además de una encuesta a los participantes, mediciones directas de la presión arterial. Por lo que se observa en la tabla, en el estudio NANES, los pacientes tienen mejor grado de control y esto se observa especialmente en las mujeres cuando lo comparamos con los datos que obtuvimos en la Argentina. En nuestro país,
lo que podemos observar es que los hombres tienen menor grado de conocimiento, tratamiento y el grado de control es realmente bajo en ambos sexos, 13% para los hombres y 31.7% para las mujeres. La presión arterial y el riesgo de padecer una enfermedad cardiovascular están asociados, como una relación dosis-respuesta, de manera fuerte, continua e independiente de otros factores de riesgo, aún en el rango de valores considerados normales. Datos de estudios observacionales que incluyeron más de 1 millón de personas han indicado que la muerte por enfermedad coronaria y por enfermedad cerebrovascular aumenta progresiva y linealmente desde niveles de presión de 115 milímetros de mercurio para la presión sistólica y 75 milímetros de mercurio para la presión arterial diastólica en adelante, como observamos en las figuras. El incremento del riesgo está presente en todos los grupos de edad, desde los 40 hasta los 89 años. Y por cada incremento de 20 milímetros de mercurio de la presión arterial sistólica y 10 milímetros de mercurio de la presión arterial diastólica, se duplica la mortalidad para enfermedad coronaria y para enfermedad cerebrovascular. Datos del estudio Framingham mostraron que valores de presión arterial entre 130 y 139 y 85 y 89 para la diastólica, esas personas tenían 2 veces más riesgo de presentar enfermedad cardiovascular comparadas con personas que poseían valores normales de presión, o sea, menores de 120-80. ¿Cuáles son los beneficios de reducir la presión arterial? Disminuir la presión arterial en la población, aunque sean cantidades moderadas, tiene el potencial de retrasar el comienzo de hipertensión, reducir sustancialmente la morbilidad y la mortalidad por enfermedades cardiovasculares. Se ha estimado que una reducción de 5 milímetros de mercurio de la presión arterial sistólica en la población resultaría en una reducción global en la mortalidad del 7% y específicamente una reducción del 14% de la mortalidad debido a enfermedad cerebrovascular y de un 9% en la mortalidad debido a enfermedad coronaria. La hipertensión arterial afecta casi a 1/3 de la población. Es la principal causa de mortalidad por cualquier causa a nivel mundial. ¿Cuáles son los beneficios de bajar la presión arterial? Reducir los niveles de presión arterial se asoció con una menor cantidad de eventos coronarios, y esto se observó tanto en personas con prehipertensión como en personas hipertensas. Una disminución de 5.6 milímetros de mercurio en el valor de presión arterial diastólica se asoció con una disminución del riesgo de presentar un accidente cerebrovascular del 42%. El 39% de las causas de insuficiencia cardíaca entre los hombres y el 59% de las causas de insuficiencia cardíaca en la mujer son por hipertensión arterial. Además, la hipertensión arterial es un factor de riesgo tanto para el desarrollo de insuficiencia renal como también para el desarrollo de deterioro cognitivo y demencia. Por lo tanto, disminuir la presión arterial puede bajar el riesgo de todos estos eventos. Como describimos anteriormente, reducir la presión arterial se asocia con menor cantidad de eventos cardiovasculares. Bajar la presión arterial reduce en promedio la incidencia de ACV en un 35 a 40%. ¿Qué quiere decir esto? Que voy a tener menos casos de ACV. Va a reducir entre un 20 y un 25% los nuevos casos de infarto agudo de miocardio y en un 50% los nuevos casos de insuficiencia cardíaca.
Esto que implica que es importante bajar la presión arterial, especialmente en aquellos pacientes que no tengan valores normales. Como vimos anteriormente, el riesgo empieza a aumentar desde valores por encima de 115/75 y ya en los prehipertensos existe un riesgo. Esto no significa que tengamos que darle a todo el mundo tratamiento farmacológico, sino que tenemos que pensar que a ese paciente debemos bajarle la presión motivándolo a que realice modificaciones en el estilo de vida. En aquellos pacientes que presenten ya el diagnóstico de hipertensión, se planteará el tratamiento con modificación del estilo de vida y farmacológico según sea la indicación para cada paciente. Si tratamos a 11 personas con hipertensión en estadio 1, o sea, personas que presenten un valor de presión arterial sistólica entre 140 y 159 y de presión arterial diastólica entre 90 y 99, y que presenten algún otro factor de riesgo cardiovascular asociado, como puede ser dislipidemia o tabaquismo, y logramos durante 10 años una reducción sostenida de al menos 12 milímetros de mercurio, vamos a prevenir una muerte. Como verán, es beneficioso tratar la hipertensión si podemos lograr que nuestros pacientes reduzcan sus valores de presión en forma sostenida. ¿Por qué es importante la presión arterial sistólica? La presión arterial sistólica aumenta de manera continua a lo largo de la vida, a diferencia de lo que ocurre con la presión arterial diastólica, que aumenta hasta los 50 años y luego se mantiene o cae. Ensayos clínicos han demostrado que el control de la hipertensión sistólica aislada, definida como un valor de presión arterial sistólica igual o mayor a 140 milímetros de mercurio, y un valor de presión arterial diastólica menor a 90, se asocia con una reducción de la mortalidad por cualquier causa, por causas cardiovasculares, con la disminución de la incidencia de accidente cerebrovascular y de eventos cardiovasculares. Estudios observacionales y ensayos clínicos sugieren que la falta de control, especialmente en los valores de presión arterial sistólica, son los responsables de las bajas tasas de control observadas en la hipertensión arterial. Según el JNS7, se clasifica como hipertensa aquella persona mayor de 18 años que presenten 2 o más visitas, valores promedio de presión arterial sistólica iguales o mayores a 140 y o valores de presión arterial diastólica mayores o iguales a 90. Se considera que una persona tiene la presión arterial normal si sus valores de presión se encuentran por debajo de 120 milímetros de mercurio, la presión arterial sistólica, y menor a 80 la presión arterial diastólica. La prehipertensión, como comentamos anteriormente, es una nueva categoría incluida en la clasificación del JNS7. La prehipertensión no es una categoría de enfermedad. Sin embargo, se sabe que este grupo, que tiene valores de presión arterial sistólica entre 120 y 139 y de presión arterial diastólica entre 80 y 89, tiene más riesgo de desarrollar hipertensión arterial. Se estima que la incidencia de hipertensión arterial en este grupo es de 10% por año. Y además, ya en esta categoría, este grupo tiene más riesgo de desarrollar enfermedad coronaria y enfermedad cerebrovascular que aquellas personas que tienen sus valores de presión arterial por debajo de 120/80.
A su vez, los hipertensos se pueden clasificar en un estadio 1 y en un estadio 2. El estadio 1 corresponde a aquellos hipertensos que tienen valores de presión arterial promedio sistólicas entre 140 y 159 o valores de presión arterial diastólica promedio entre 90 y 99. Y aquellos pacientes con estadio 2 son aquellos que tienen valores mayores o iguales de 160 para la presión arterial sistólica y mayores o iguales a 100 para la presión arterial diastólica. La hipertensión esencial es la causa más común de hipertensión y afecta al 95% de los pacientes hipertensos. Una serie de factores han sido implicados en la patogénesis de la hipertensión esencial o también llamada primaria. Dentro de estos factores se encuentran el aumento de la actividad simpática, el aumento de la actividad de la angiotensina 2 y un exceso de mineralocorticoides. También se describen los factores genéticos. La hipertensión es 2 veces más común en personas que tienen 1 o 2 padres hipertensos y múltiples estudios epidemiológicos sugieren que los factores genéticos son responsables de aproximadamente el 30% de la variación en la presión arterial en distintas poblaciones. También se postula que la reducción de masa de nefrones en adultos puede predisponer a la hipertensión. ¿Cuáles son los factores de riesgo para el desarrollo de hipertensión? Tener como antecedente un padre y o madre hipertensas, la presencia de sobrepeso u obesidad son factores de riesgo para hipertensión, pero también son determinantes del aumento de la presión que se asocia con la edad. El exceso de consumo de sal en la dieta. Se estima que los argentinos consumimos aproximadamente 12 gramos de sal por día y solamente necesitamos 6. Y el 75% de todo el sodio que consumimos proviene principalmente de los alimentos procesados, no así de la sal que utilizamos al cocinar y de la sal de mesa. También se plantea la inactividad física o niveles bajos de actividad física como un determinante del aumento de la presión arterial, el bajo consumo de frutas y verduras, principalmente porque esto se asocia con un bajo consumo de potasio, y el potasio se ha observado que baja los niveles de presión arterial. El alcohol también es un determinante del aumento de la presión arterial. Se estima que un consumo de más de 30 gramos de etanol se asocia al aumento de la presión arterial y eso a veces lo podemos ver en personas que abusan de alcohol durante los fines de semana. Si vienen el lunes al consultorio, es probable que los encontremos hipertensos. El principal mecanismo de acción del alcohol planteado es la estimulación de la actividad simpática, pero también se ha observado que podría aumentar los niveles de cortisol. Y la dislipidemia también se asocia a hipertensión independientemente de la presencia o ausencia de sobrepeso. Vamos a hablar de 2 formas de hipertensión: hipertensión arterial sistólica y diastólica aislada. Se considera hipertensión sistólica aislada cuando los valores de presión arterial diastólica son normales y los valores de presión arterial sistólica son iguales o mayores a 140 milímetros de mercurio. Esta es una forma común de hipertensión arterial entre los mayores de 50 años. Recuerden, como comentamos anteriormente, que la presión arterial sistólica es considerada un factor de riesgo importante entre los mayores de 50 años. Se considera hipertensión diastólica aislada a aquellas personas que tienen valores de presión arterial sistólica menores a 140, mientras que presentan valores de presión arterial diastólica mayores o iguales a 90 milímetros de mercurio. Esta forma es más frecuente entre los menores de 50 años.
Las urgencias o emergencias hipertensivas son situaciones que podemos llegar a ver en el consultorio, en la clínica donde nos desempeñamos o si hacemos guardia. Las urgencias hipertensivas son situaciones que se caracterizan por elevaciones severas de la presión arterial, un valor de presión arterial sistólica mayor o igual a 180 y de presión arterial diastólica mayor o igual a 120, pero sin disfunción de órganos blanco o diana. A veces las personas pueden estar asintomáticas o presentar mínimos síntomas, cefalea, mareos, epistaxis o también síntomas compatibles con ansiedad. Generalmente son pacientes que pueden ser hipertensos, que no cumplen con el tratamiento, o pacientes insuficientemente tratados, aunque también podemos encontrar hipertensos de reciente diagnóstico. No es necesario en este caso bajar agresivamente la presión arterial, ya que estas situaciones no se asocian con un riesgo a corto plazo para este paciente que presenta hipertensión severa. Lo que sí, estos pacientes se van a beneficiar, en el caso de que sea un paciente insuficientemente tratado, ajustando su terapia antihipertensiva, particularmente del uso de combinaciones de fármacos. En el caso de un paciente no cumplidor, se van a beneficiar de que reinstauremos nuevamente el tratamiento y evaluemos las causas de no adherencia y realicemos estrategias para mejorarla. En el caso de un paciente de reciente diagnóstico, obviamente se va a beneficiar de que empecemos el tratamiento farmacológico en este paciente. Lo que sí es muy importante que los pacientes no abandonen el servicio de urgencias, la guardia o la clínica sin una cita para su seguimiento en el término de uno o unos pocos días con un médico clínico o de familia. Cuando nos encontramos frente a una emergencia hipertensiva, esta situación es grave. El paciente tiene hipertensión severa, o sea, valores de presión arterial sistólica mayores o iguales a 180 y de presión arterial diastólica mayores o iguales a 120, pero se asocian con una variedad de complicaciones graves y potencialmente mortales, entre las que se encuentran la encefalopatía hipertensiva, la hemorragia subaracnoidea o cerebral, el edema agudo de pulmón, la insuficiencia renal aguda, las hemorragias retinianas, la angina de pecho, el aneurisma disecante de aorta, la eclampsia, etc. En este caso, es muy importante trasladar al paciente a un centro de mayor complejidad si nos encontramos en un centro de atención primaria de la salud, ya que necesitamos que el centro posea una unidad de cuidados intensivos para poder estabilizar el mismo, ya que tiene una disfunción de órganos blancos. El tratamiento para disminuir la presión arterial en este caso debe ser parenteral y el principal objetivo de tratamiento de las emergencias hipertensivas debe ser reducir la presión arterial no más de un 25% en minutos a una hora. Si se estabiliza, luego se puede bajar a valores de 160 de presión arterial sistólica y de diastólica en valores de 100 a 110 en las siguientes 2 a 6 horas. Los descensos excesivos de la presión pueden desencadenar una isquemia renal, cerebral o coronaria, por lo tanto deben ser evitados. Por esta razón, la nifedipina de corta duración, que a veces se va a nivel sublingual, no se considera como aceptable para el tratamiento inicial de las emergencias o urgencias hipertensivas. En el caso que el paciente tolere bien el nivel de presión arterial de 160 para la sistólica y de 100 y 110 para la diastólica, y el paciente se encuentra estable clínicamente, puede intentarse reducir la presión arterial hasta valores de control, o sea, menores a 140-90, en las siguientes 24 a 48 horas. Es muy importante el concepto que en la emergencia hipertensiva la reducción de la presión arterial en la primera hora no debe superar el 25% y a posteriori el descenso debe ser lento y el paciente debe ser trasladado
a un centro que posea una unidad de cuidados críticos. Existen otras dos situaciones, la hipertensión de guardapolvo blanco y la hipertensión enmascarada o oculta. La hipertensión de guardapolvo blanco se puede presentar en el 20 al 25% de los pacientes que clasificamos como hipertensos en estadio 1. ¿Cómo se define la hipertensión de guardapolvo blanco? Es aquel paciente que presenta valores normales de presión arterial, o sea, menor de 140 para la presión arterial sistólica y menor de 90 para la presión arterial diastólica, en la casa o en el trabajo, pero los valores de presión arterial en el consultorio son compatibles con hipertensión. ¿Cómo podemos realizar el diagnóstico de este tipo de hipertensión? Haciendo que el paciente se tome la presión en la casa utilizando un aparato y un manguito adecuado a la circunferencia del brazo. O también se puede utilizar un estudio que se llama MAPA o monitoreo ambulatorio de la presión arterial de 24 horas. En el consultorio también podemos minimizar este efecto de hipertensión de guardapolvo blanco, tomando la presión arterial luego de haber dejado sentado 5 minutos al paciente en un lugar tranquilo. Podemos utilizar un monitor automático de presión arterial, cosa que el paciente no se siente observado, y podemos realizar varias mediciones, al menos 5, y que el intervalo entre cada medición sea entre 1 y 5 minutos. La hipertensión enmascarada o oculta es aquella que se caracteriza porque el paciente tiene cifras de presión arterial normales en el consultorio, menos de 140/90, pero sin embargo en la casa o en otros ámbitos presenta valores de presión arterial elevados cuando se controla o si se realiza un monitoreo ambulatorio de la presión arterial. Alrededor del 15% de la población general o 1 cada 7 u 8 personas con presión arterial normal en la consulta médica tiene hipertensión enmascarada. Debemos tener presente que este tipo de hipertensión también se puede ver en pacientes que están hipertensos bajo tratamiento, que cuando vienen al consultorio se encuentran controlados, pero sin embargo en su casa presentan valores de mal control, o sea, valores mayores de 140/90. Este tipo de hipertensión se ve más frecuentemente en los hombres, se asocia con un mayor índice de masa corporal, con el hábito de fumar y con una ingesta de alcohol mayor. Las cifras de presión arterial en el consultorio pueden estar en el límite y todos estos son factores que pueden orientarnos a identificar que el paciente tenga cifras de mal control fuera del ámbito del consultorio. La hipertensión enmascarada se asocia a daño de órgano blanco, especialmente en corazón, cerebro y en las arterias. Y se conoce que la morbimortalidad es mayor que en los pacientes normotensos y cercana a la de los pacientes hipertensos. Por lo tanto, si nosotros encontramos un paciente que presenta daño de órgano blanco, pero encontramos que siempre las cifras tensionales de presión arterial están normales o en el límite de la hipertensión arterial, debemos pedirle que se monitoree fuera del consultorio para poder hacer este diagnóstico. La hipertensión secundaria es un tipo de hipertensión que afecta al 5% de los pacientes hipertensos, o sea, no es lo que más frecuentemente vemos en el consultorio. Sin embargo, entre las condiciones que causan hipertensión y se consideran una causa secundaria, se encuentran la enfermedad renal, ya sea la insuficiencia renal aguda o crónica, nefropatías de causa glomerular o vascular, la hipertensión inducida por drogas. Hay ciertas drogas que pueden inducir el aumento de la presión arterial, como son los antiinflamatorios no esteroides y también los inhibidores de la COX-2.
los corticoides, los descongestivos, los vasoconstrictores, simpático-miméticos, antimigrañosos, inhibidores de la calcineurina, como son el tacrolimus y la ciclosporina utilizadas en pacientes trasplantados, los esteroides anabólicos, antidepresivos como la venlafaxina, utilizada especialmente en pacientes añosos, la eritropoyetina y también tenerlo en cuenta en pacientes que realizan abuso de sustancias. Dentro de las causas secundarias también podemos encontrar al feocromocitoma, que presenta como síntoma hipertensión. Aunque un 50% se presenta con hipertensión paroxística, el resto de los pacientes que presentan feocromocitoma se presentan de la misma forma que un hipertenso de causa primaria. El hiperaldosteronismo primario también debe sospecharse en aquel paciente que además de hipertensión presenta hipocalemia y alcalosis metabólica. Sin embargo, hay algunos pacientes que presentan feocromocitoma, pero cuyos valores de potasio pueden ser normales y pueden llegar a evidenciarse una hipocalemia severa cuando reciben diuréticos. Otra causa de hipertensión que se puede ver tanto como causa secundaria en jóvenes como en viejos es la hipertensión renovascular. Puede verse en pacientes con aterosclerosis generalizada y se puede presentar como hipertensión resistente. El síndrome de Cushing también puede presentarse como hipertensión y otras enfermedades endocrinológicas como son el hipotiroidismo, el hipertiroidismo y el hiperparatiroidismo. Es importante tener en cuenta que la hipertensión es una enfermedad altamente prevalente, por lo que pueden encontrarse ambas enfermedades asociadas, y aunque tratemos las causas secundarias descriptas, el paciente persista con cifras altas de presión arterial. Otra causa que también se observa es la apnea del sueño, que es un síndrome caracterizado por pacientes que presentan ronquidos cuando duermen, cefalea matinal y somnolencia. Esta patología es un factor de riesgo, además independiente para la hipertensión arterial. La coartación de aorta es otra causa de hipertensión secundaria que se observa más frecuentemente en los niños. Ahora vamos a hablar de la hipertensión resistente. ¿Cuándo consideramos que un paciente es hipertenso resistente? Cuando no se alcanzan los objetivos terapéuticos. Esto quiere decir que no alcanzamos valores de presión arterial menores a 140/90, o en el caso de pacientes diabéticos o con insuficiencia renal crónica, valores menores a 130/80, y que el paciente esté en un tratamiento que, además de incluir los cambios del estilo de vida, incluye una combinación de 3 fármacos antihipertensivos que posean diferentes mecanismos de acción, que se encuentren en dosis máximas toleradas y que incluya un diurético. Consideramos a los hipertensos resistentes controlados cuando presentan valores de presión arterial menores a 140/90 y se encuentren con 4 o más drogas antihipertensivas. Pueden presentarse varias causas de hipertensión resistente. La toma inapropiada de la presión arterial por la utilización de una técnica no adecuada puede llevar a la sobreestimación de la presión arterial, dando lecturas falsamente elevadas. Esto también puede ocurrir y se puede observar en pacientes con arterias braquiales muy calcificadas o arterioscleróticas que no se pueden comprimir completamente. También se puede observar esto en la hipertensión de guardapolvo blanco, paciente que tiene lecturas elevadas en el consultorio, pero que las lecturas de presión arterial en la casa son compatibles con un valor de presión arterial controlado, o sea, menores de 140/90.
Esto se puede confirmar mediante un monitoreo ambulatorio de la presión arterial de 24 horas o mediante la toma de presión arterial del paciente en el domicilio utilizando una técnica adecuada. La terapia inadecuada con diuréticos también está postulada. Muchas veces está relacionado con la falla, o sea, el no recibir medicación adecuada, lo cual puede a veces ser un rechazo por parte de los pacientes o por parte de los médicos a utilizar dosis eficaces máximas de los medicamentos. Las interacciones medicamentosas son muy frecuentes, inducen resistencia y a veces pueden ser difíciles de detectar. Esto se puede observar a veces en los pacientes que presentan dolores y toman antiinflamatorios, tanto sean esteroides como no esteroides, suplementos alimenticios o también agentes presores que pueden observarse en aquellos remedios para el resfrío, vasodilatadores nasales o algunos remedios no tradicionales pueden disminuir los efectos de los antihipertensivos, de las medicaciones que prescribieron. Si la hipertensión resistente persiste después de que causas evitables como las que hemos descrito fueron identificadas y corregidas, entonces es importante llevar una búsqueda de alguna causa de hipertensión secundaria. Puede presentarse varias causas de hipertensión resistente. La toma inapropiada de la presión arterial, o sea, una técnica inadecuada, puede llevar a la sobreestimación de la presión arterial, dando lecturas falsamente elevadas. Esto también a veces se puede observar en aquellos pacientes que presentan arterias braquiales muy calcificadas o ateroscleróticas, que no se pueden comprimir completamente. La hipertensión de guardapolvo blanco también puede llevar a lecturas transitoriamente elevadas en el consultorio que no se experimentan a lo largo del día en el domicilio, y esto se puede confirmar mediante un monitoreo ambulatorio de la presión o mediante la presión de la presión arterial en la casa. La terapia inadecuada con diuréticos también es postulada como una causa de hipertensión resistente, y esto se debe a que la sobrecarga de volumen se puede tratar con el uso apropiado de diuréticos. ¿Existe alguna condición en la cual podemos falsamente diagnosticar hipertensión resistente? Y esto tiene que ver con la toma inapropiada de la presión arterial. No utilizar una técnica adecuada puede llevar a la sobreestimación de la presión arterial y obtener lecturas falsamente elevadas. También puede ocurrir esto en pacientes que presentan hipertensión de guardapolvo blanco. Este grupo de pacientes puede presentar valores falsamente elevados a pesar de estar con 3 fármacos, uno de los cuales es un diurético, en dosis adecuadas. Otra de las condiciones que se puede asociar a hipertensión resistente es en aquellos pacientes que consumen alcohol en exceso, ¿sí? También se puede observar en pacientes en los cuales la terapia con diuréticos es inadecuada o que no recibe la dosis adecuada de medicación. El diagnóstico y la evaluación del paciente hipertenso tiene por objetivo, primero, realizar y certificar el diagnóstico de hipertensión arterial, establecer su severidad, descartar causas secundarias de hipertensión arterial, estimar en ese paciente cuál es el riesgo cardiovascular y establecer las metas de tratamiento, para luego planificar cómo vamos a realizar el seguimiento. Con esto terminamos el primer módulo. Es importante que completen el cuestionario que encontrarán en este módulo, que posee respuestas en un formato de opción múltiple. Todas las dudas o comentarios que tengan sobre el módulo, les pido que las escriban en el foro, así las podemos compartir con el resto. Muchas gracias.